Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al segundo taller de nuestro coloquio, el cual se inserta en el marco de Historia Colonial. Mi nombre es Giovanni Vidori y seré su moderador en esta ocasión. Esta mesa de trabajo estará a cargo del doctor José de la Puente, la doctora Liliana Pérez, la doctora Alyosha Maldavsky y la doctora Sara Gengerich. La primera maestra en dar esta exposición será la doctora Alyosha Maldavsky, y ella es doctora en Historia, especializada en Historia Colonial Andina. Obtuvo su doctorado por la Universidad de París, Nanterre. Actualmente se desempeña como directora del Instituto Francés de Estudios Andinos. Sin más que agregar, le damos paso a la doctora y le agradecemos muchísimo su participación. Gracias. Muchas gracias por la invitación y voy a empezar. Voy a tratar de compartir pantalla. No sé si funciona. Sí, sí se ve. ¿Se ve lo que...? Pero no está la pantalla completa. Ah, bueno, entonces no importa. Bueno, el título de la presentación que les propuse hoy es Restitución de bienes e imperialismo ecológico en los Andes, siglo XVI, una investigación en curso. Desde el punto de vista de los historiadores, de los trastornos ecológicos provocados por la invasión de América por parte de los europeos, y en particular con los estudios pioneros de Alfred Crosby, de Columbian Exchange, ya en los años 70, se capta rápidamente la importancia de la transferencia de ganado de las sociedades agropastorales europeas a las amplias zonas de cría y aclimatación americanas con extraordinarias posibilidades de reproducción y expansión. Los cerdos, las vacas, los caballos, las ovejas, por mencionar los animales más grandes, pero también las gallináceas, no solo invadieron los espacios, sino los destruyeron, como las ovejas del Valle de México, cuyo modo de alimentación y cría extensiva acabaron con los sistemas agrícolas sofisticados locales ya en el siglo XVI. La expresión imperialismo ecológico, y es lo que quiero en este momento definir, fue introducida por Alfred Crosby en su libro Ecological Imperialism. Escribe: los europeos que fundaron los primeros imperios transatlánticos eran también agricultores y pastores, y el éxito de sus animales era, en sentido general, su propio éxito. Si Crosby explica la expansión de los animales europeos en América por su capacidad de autorreproducción, la principal explicación es la voluntad de los europeos de reproducir su estilo de vida y dieta, considerada como un factor de transformación de los cuerpos, pero también de distinción social, como muestran los trabajos de Rebecca Earle y Gregorio Saldarriaga. Este deseo de reproducir el modo de vida europeo en el contexto americano explica que los españoles exigieron muy pronto a las poblaciones indígenas un tributo en especie que tuviera en cuenta la dieta europea. Y esto explica la presencia del trigo, etc. El jesuita Cobo es muy consciente de ello y propone este factor fiscal en la introducción de su capítulo sobre plantas y animales. Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver el imperialismo ecológico con la restitución de bienes a las poblaciones indígenas en los Andes en el siglo XVI? Pues les mandé un artículo muy centrado en teología moral, ¿no? Y estoy hablando de animales en este minuto. Pues, después de la promulgación de las leyes nuevas en 1542 y de su relativo fracaso, al concluir las guerras civiles en el Perú, religiosos y gobernantes utilizaron diversos medios para controlar el poder de los encomenderos. Muchos de ellos eran antiguos conquistadores, acusados de abusar de su poder y sospechosos de pretender fundar señoríos particulares en el territorio de sus encomiendas. Este control se ejerció en parte mediante la teología moral con el sacramento de penitencia que pertenece al foro interno de la conciencia. El objetivo era exigir la restitución de los bienes mal habidos durante la conquista, en nombre del carácter injusto de las guerras entonces emprendidas contra los habitantes del continente americano. La restitución es una de las caras concretas
de las respuestas generales y teóricas de los teólogos y juristas del siglo XVI. Más allá de la teoría, cuando estudiamos las restituciones concretas en los archivos notariales andinos que tuvieron lugar en los años 1550 a los años 1570, vemos que en repetidas ocasiones los encomenderos donan, restituyen, rebaños de ovejas de Castilla a las comunidades indígenas. La principal diferencia entre la introducción de ovejas en México y en los Andes es que en México no hay tradición de cría, y al no haber animales de gran tamaño. Por otra parte, en los Andes existe una tradición muy antigua de cría de camélidos y está atestiguada por la arqueología, dando lugar a una economía pastoril y a intercambios estructurados por la complementariedad de los medios ecológicos andinos. El estudio de las sociedades pastoriles andinas ha traído la atención de arqueólogos, antropólogos y en cierta medida historiadores. Hay indicios de una temprana, aunque relativa, integración de las ovejas en estas economías, sobre todo en el altiplano, pero también en las altitudes intermedias, que sigue siendo ampliamente visible en la actualidad. La mayoría de las explicaciones sobre la introducción de estas ovejas en las economías y formas de vida andinas no suelen ir más allá de las que propone el jesuita Bernabé Cobo en el siglo XVII, la tributación, y en cierta medida la generación espontánea. Pero la restitución fue, a mi modo de ver, una expresión potente de este imperialismo ecológico, a través de la imposición de rebaños ovejunos en los Andes, aprovechando una tradición pastoral antigua. Les voy a brindar un poquito de historiografía. El principal autor directamente interesado en la introducción de los ovinos en el Perú es Bernardo Fulcran Terris, con un libro que se llama Las ovejas de San Juan, una visión histórico-antropológica de la introducción del ovino español y su repercusión en la sociedad rural andina. Lo publicó en 2004. Fulcran revisa las principales fuentes que atestiguan la presencia de los ovinos, Acosta, Cobo, Guamampoma, los antecedentes en el Caribe, tomando en cuenta la importancia de este ganado en la economía española en el siglo XVI. Y su principal pregunta, porque él no es historiador, es zoólogo, es ¿qué tipo de ovejas se introdujo, merinos, otras? Pues le interesa explicar el origen de la oveja criolla que quiere defender en ese momento en 2004. Fulcran explica que se multiplicaron gracias a los buenos pastos y al aprecio que tuvieron por ellas los indios, citando a Cobo. Evidentemente, lo relaciona con la actividad textil y los obrajes impuestos por los españoles. Digo impuestos, pues cita, por ejemplo, la venta forzada de alpacas en Pomata por un fraile quien obliga a los caciques del pueblo a comprar ovejas. Fulcran explica cómo los frailes dominicos del Collao exigían rentas en ganado ovejuno, contribuyendo a la construcción de las iglesias en Pomata y Juli. El éxito de los ovinos se debería a su alta tasa de reproducción, mayor a la de las alpacas. Fulcran también cita casos de restituciones y obras pías mediante donación de ganado ovejuno, como las de Lorenzo de Aldana en Paria, que conocemos bien, estudiada por María de las Mercedes del Río, y el caso de otro encomendero en Cusco, Jerónimo de Costilla Gallinato, quien funda una obra pía en beneficio de sus indios en 1570, dándoles 230 ovejas de Castilla. Sin embargo, no ahonda estos casos de restitución. Cuando revisamos la bibliografía sobre camélidos desde la invasión, y no pretendo haberla revisado toda, desde John Murra, Flores Ochoa, pasando por Félix Palacio Ríos y Jimena Medinaceli, por ejemplo, vemos que poco les interesa la introducción del ganado ovejuno y la eventual competencia entre llamas y alpacas. Entre ovejas, llamas y alpacas. Es así, es como si los estudios sobre estos dos tipos de ganado funcionaran por vías paralelas. No obstante, el tema de las ovejas es abordado por trabajos que analizan las estrategias sociales y económicas de las autoridades tradicionales más al norte. En la Sierra Central de Huamanga, estudiado por Steve Stern, y en el norte de la Audiencia de Lima, estudiado por Marina Zuluaga. Stern plantea la hipótesis de que la adopción de ovejas que requerirían menos cuidados que otro tipo de ganado formaba parte de los esfuerzos de los curaca por conservar sus tierras y su riqueza en un contexto de disminución de población. Cita los regalos de tierras y ganado que hicieron los encomenderos para establecer esta economía, especialmente los obrajes. Se trataba sin duda de restitución.
El estudio de Franklin Pease sobre los caciques andinos también aborda la cuestión a través del prisma de las fortunas de las autoridades indígenas y de la élite, a través de sus empresas ganaderas visibles sobre todo en el siglo XVII. Pero es Martina Zuloaga, en 2 artículos de 2002, basados en la visita pastoral de Toribio Mogrovejo, de la diócesis de Lima, a finales del siglo XVI, quien va más lejos en sus interpretaciones, en sus trabajos sobre la Sierra Norte del Perú. Explica la importancia de la adopción del ganado ovino por parte de las poblaciones indígenas, muy poco después de la conquista en el norte del Perú. Coincido con sus conclusiones sobre el lugar de las instituciones religiosas, cofradías y hospitales, además de las cajas de comunidad en este proceso, donde curas y caciques ocupan el primer plano a finales del siglo XVI. Sin embargo, más temprano en el siglo, la cuestión merece ser profundizada, amplia y ampliada, en una perspectiva comparada a través del análisis de sus orígenes y entre ellas las restituciones, sin dejar de lado la relación entre el ganado camélido y el ovejuno. En el artículo que les mandé, explico la restitución de bienes a los pueblos andinos por los encomenderos y también lo hice en una conferencia en la PUC la semana pasada. Entonces no me voy a extender demasiado sobre este tema, pues ya lo he hecho bastante y van a pensar que me repito mucho. Si tienen alguna pregunta, lo diré. Pero bueno, simplemente para decir que la restitución es esta manifestación de la mala conciencia de los colonizadores en su calidad de cristianos, pero es también un instrumento religioso de ordenamiento social. Y, importante, pertenece al foro interno de la administración de las conciencias, pero al mismo tiempo se traduce en actos muy concretos. Lo que pasa es que las restituciones, al tomar la vía de obras pías caritativas, perseguían muchas y diversos objetivos. Ahora bien, me voy a extender un momento sobre una restitución en particular, que es un poco mi ejemplo permanente, que tiene muchos aspectos que me parecen interesantes. La restitución de Alonso de Cáceres en Poxi, cuyo texto es riquísimo. Esta restitución muestra cómo, a través de las obras pías, se ponen de relieve relaciones de poder. Muchas veces los encomenderos dan ovejas de Castilla que no se pueden enajenar, que no se pueden vender antes de alcanzar cierto número de hembras, y no necesariamente están a cargo directamente de los caciques. En un memorial para la redacción de su testamento, el encomendero de Poxi, al sur de Arequipa, en 1562, Alonso de Cáceres, podemos leer: primeramente, que se den a los indios que son de mi repartimiento de Poxi 200 ovejas de Castilla, que haya cuidado, que las traigan en parte donde no se les mueran, como han hecho las demás que se les han dado. La esposa de Alonso de Cáceres, un poco después, redacta el testamento y explica, se los voy a resumir porque que les va a agregar 40 ovejas más y evidentemente explica que se trata por vía de restitución y paga y entera satisfacción de todos los cargos en que dicho capitán, mi señor, su esposo, le sea y pueda ser a cargo, etc. Y se explica que los indios del repartimiento, con tal apuntamiento y vínculo, tengan y gocen del dicho ganado, que no lo puedan vender, ni vendan, ni enajenen directe ni indirecte, hasta tanto que el dicho ganado llegue al número de 3000 cabezas hembras, y que entonces se venda de lo viejo, etc. Perpetuamente, para siempre, jamás, ¿no? Y esta orden se haya de tener perpetuamente, para siempre, jamás. Todas las palabras cuentan. Se habla que el objetivo, se dice aquí más cosas sobre el objetivo, y es que la idea es que los indios puedan tener ganado para comer, vender y pagar parte de sus tributos, y para de la lana de ello tener con qué se vestir, como si no lo tuvieran, ¿no? Y vistan los pobres y necesitados, y para los demás que los dichos indios quisieren, con facultad de que estos carneros que siempre hubiere,
y procediere de multíplico, lo pueden vender y disponer de ellos para dar al religioso que los doctrinare, y para dar a enfermos indios de dicho repartimiento, o pagar parte de sus tributos otra vez, etc. Bueno. Se trata de un vínculo perpetuo, ¿no?, con la comunidad y los religiosos. El texto de Poxi contiene todos los elementos que verifican un vínculo perpetuo con la comunidad y los religiosos a través de la obra pía. En otra obra pía que cita Fulcran Terry sobre Jerónimo de Costilla Gallinato, que dice lo mismo: reparte 230 ovejas de Castilla que no se puedan vender antes de llegar a 10.000 cabezas de hembra, eso lo hace en 1570, el autor Fulcran, que es especialista de ovejas, calcula que según la marcha reproductiva del rebaño, fue sin duda necesario esperar hasta 1626 antes de poder vender una sola oveja, o sea, 56 años. Y si tomamos el mismo patrón para Poxi, habrían llegado a 3.000 en 1608, o sea, 46 años después de la restitución. Todos los encomenderos constituyen vínculos de patronazgo entre los rebaños restituidos y algún español, el hijo heredero de Cáceres en el caso de Poxi, quien tiene a cargo en realidad esta donación, o instituciones religiosas como los franciscanos de Poxi, o los agustinos para Lorenzo de Aldana en Paria, al igual que la restitución de Lorenzo de Aldana con las órdenes mendicantes del Altiplano, y sin duda como Marcos de Retamoso con los franciscanos del Valle de Colca. La de Poxi reforzó la relación con los religiosos de la región, que como buenos gestores de la cultura de la época, se encontraban entre los beneficiarios de la transacción, dejando a los caciques en un segundo plano. Es entonces un lazo con los religiosos, perpetuo, porque duró hasta el siglo XVIII, digamos, perpetuo en una escala, en la escala de la época. En comparación con las restituciones y arreglos financieros de Lorenzo de Aldana en Paria, en el Altiplano, por ejemplo, las cantidades que deja Cáceres son bastante modestas y no alcanzan los montos que Aldana parece haber necesitado para mantener a 4 religiosos en el Altiplano andino. No es casualidad si los gestores de estas donaciones fueron franciscanos, ya que los sacerdotes seculares podían entonces exigir más ingresos que los religiosos. En 1575 había 440 tributarios en Poxi, y el párroco debía recibir 400 pesos ensayados. Bueno, eso es lo que dice la visita de Toledo. En Arones, otra encomienda que había sido de Cáceres, posteriormente entregada a otro encomendero y propiedad de la corona en 1575 en el corregimiento de Condesuyos, o sea, más al norte, donde dominaba el clero secular, había 434 tributarios que pagaban 550 pesos ensayados a su párroco, el padre Antón Beru, que era lo suficientemente rico como para dar en 1575 100 pesos al rey para apoyar la lucha contra los turcos en el Mediterráneo. Por lo tanto, se puede suponer que el acuerdo de Cáceres con los franciscanos, en lugar de con un sacerdote secular, le evitó quizás tener que pagar salarios más importantes. Ahora bien, un vínculo perpetuo, como dice, perpetuamente, para siempre, jamás. Este afianzamiento de los lazos con los franciscanos a través de la Fundación Piadosa les invita a continuar la evangelización de los indios de la encomienda y refuerza la relación entre la restitución y la misión evangelizadora, al tiempo que le da un carácter territorial, caritativo y económico. El objetivo era permitir que los indios siguieran pagando tributos integrando el mercado colonial con la ganadería y los textiles. También era probablemente ejercer un control sobre el uso del espacio, pero para eso tenemos que investigar un poco más. La restitución establece este vínculo perpetuo a través de la donación del rebaño con la mediación de los franciscanos. Es decir, y es importante, de aquellos que entre los españoles son los especialistas de la conversión y la salvación, o sea, de lo sagrado. Desde el punto de vista de los españoles, dan un bien material que se transforma en un bien inmaterial, la salvación, imposible de devolver nuevamente, lo que sitúa a la comunidad en una posición de inferioridad dentro de la relación de don contra don con el encomendero. Podemos decir que
estos encomenderos, estos religiosos, tuvieron una lectura fina de las sociedades andinas? Es una pregunta que nos podemos plantear. Vemos que el encomendero se dirige a la comunidad de indios en el texto, en el sentido de la colectividad, sobre la que el cacique ejerce el poder. Por lo tanto, crea un rebaño que debe ser gestionado colectivamente, cuyos beneficios también pertenecen a la comunidad. Esto recuerda el papel que desempeñaban los rebaños de camélidos en la vida religiosa de las poblaciones andinas, identificado por los cronistas e interpretado por los etnohistoriadores. Los trabajos de John Murra, por ejemplo, sobre el lugar de los camélidos en la vida de las poblaciones andinas, destacan el papel ritual del ganado, con la existencia de rebaños del sol en todo el mundo andino. Murra habla de rebaños de la iglesia, que de cierta manera me parece una palabra bastante poco apropiada. Pero sin embargo, sin llegar a esta analogía término a término, se puede suponer que al igual que los cronistas del siglo XVI, los españoles clérigos laicos que entraron en contacto con la población andina de las encomiendas pudieron identificar la existencia de rebaños colectivos, posiblemente destinados a sacrificios rituales, los atos de los que habla Guamampoma de Ayala. Doctora, solo para avisarle, disculpe, que le quedan 5 minutos. Sí, está bien, gracias. Bueno, estos atos servían, por ejemplo, también para ayudar a algunos miembros de la comunidad que no tenían suficientes lazos familiares para asegurar su supervivencia, lo que se llamaba huacha. Todos los autores coinciden en explicar el tributo exigido por los españoles como una adaptación del tributo debido a los incas, etc. Bueno, sin embargo, como lo explica Marina Zuloaga, estos rebaños del sol no fueron atribuidos a las instituciones religiosas españolas. Si bien se desestimó tempranamente, la cito, que las tierras y ganados del sol, es decir, destinados por el Estado Inca al culto cusqueño, pasaran a ser automáticamente de la Iglesia, y también se les impidió disfrutar del diezmo, la Iglesia comenzó a poseer y administrar otras propiedades. Estas son las que termina la cita, estas son las que los mismos encomenderos restituyen a los indios de sus encomiendas, con el instrumento jurídico de la obra pía, que separa lo donado, lo vuelve sagrado. Y aquí este entrelazamiento entre lo religioso y lo mundano que ellos perciben en las sociedades andinas, y que observan ya en su propia sociedad y que está implícito en su propia sociedad. La Iglesia no era una entidad separada del resto de la sociedad y los llamados laicos no dudaban en intervenir en los asuntos religiosos. Se puede suponer entonces que la restitución de rebaños, que por supuesto perseguía objetivos de enriquecimiento por parte de los encomenderos, es decir, digamos, tomó la forma de una donación que involucraba estrechamente a los sacerdotes, o sea, los especialistas de los sagrados, porque los propios españoles establecieron una analogía entre sus prácticas económico-religiosas y las de las poblaciones andinas, y pensaron que podían ser bien recibidas por las poblaciones. Bueno, ¿de verdad la recibieron bien? Muy bien. Pues no es tan claro. En la restitución se tiene que devolver lo que se robó. Ustedes me van a decir, pero aquí las ovejas nadie se las robó a las poblaciones andinas, porque ovejas no tenían, ¿no? Como dice Avendaño en sus sermones, cuando pregunta oveja cuna Jarcanchu, no había ovejas antes de que llegaran los españoles. Entonces, con la restitución de las ovejas de Castilla, los españoles no devuelven un bien que robaron, más bien buscan reemplazar las llamas y alpacas por ovejas de Castilla. Y al parecer tienen éxito, pues tenemos fuentes del siglo XVII que hablan de rebaños de más de 5.000 ovejas y que pertenecen evidentemente también a caciques. Sin embargo, en un primer momento, Alonso de Cáceres dice que les había regalado y que se habían muerto. Volviendo a la literatura etnográfica, el trabajo de Félix Palacio Ríos muestra algunas diferencias en el trato a los animales. Terminaré con esto. Explica que los criadores de alpaca en 1975 utilizan el verbo aymara uiñagua, uaña, para expresar la idea del cuidado casi maternal
que se da a los rebaños de llamas y alpacas, mientras que otro verbo, aguatiña, se refiere al hecho de pastorear, mantener a distancia, sin una relación estrecha entre el hombre y el animal. Este verbo se utiliza para las ovejas y las vacas. Entonces, quizás todavía en algunos lugares del altiplano del siglo XX, como lo dice el texto de Cáceres, la analogía que los españoles leyeron en los rebaños del sol con las ovejas inalienables de las obras pías no necesariamente tuvo una recepción positiva por parte de las poblaciones andina. Dejaron morir las ovejas o las trataron de manera diferente a cómo trataban a los camélidos. Quizás dependió del lugar que esta economía lanera ocupó en la sobrevivencia de las comunidades, teniendo en cuenta, por ejemplo, la pérdida o la conservación de ciertos lazos de reciprocidad que generaron la necesidad de adoptar a las ovejas de Castilla, donde no necesariamente se criaban llamas y alpacas y donde había que abastecer un mercado textil importante. Los factores son sin duda mucho más complejos y suponen investigar modos de vida, altura, cambios en el medio ambiente, según los ejemplos de las fuentes que encontraremos en las fuentes, pero también suponen trabajar de manera conjunta, y me parece importante, la cría de camélidos y la de ovejas, tomando en cuenta el uso o no, por ejemplo, de ciertas fibras en la fabricación de textiles hasta hoy. Por eso he intitulado esta ponencia Una investigación en curso, que entrecruza historia económica, historia social, historia religiosa y teología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alyosha. Ahora damos paso al doctor José de la Puente Brunque. Él es historiador y decano del Departamento de Historia de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú también. Además de ser profesor a tiempo completo en la PUC, donde ha ejercido cargos como director del Instituto Ribagüero. Sin más que decir, le damos paso a usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, el título que planteé para esta presentación fue el siguiente: Los jueces de la Audiencia de Lima en el siglo XVII, entre la codicia y el bien público. Para esto presenté un texto vinculado con este tema, efectivamente, la codicia y el bien público, y lo que yo quería en mi presentación era más bien hablar del contexto, o digamos de manera más general, de la figura del juez en el Perú virreinal, ¿no? Y sus peculiaridades, ¿no? Para luego entrar ya propiamente en el tema del artículo, ¿no? En realidad, mi idea es hablar un poco de la noción del juez y la noción de justicia en lo que podríamos llamar el antiguo régimen, ¿no? Y para esto, quizás la primera idea, creo yo, sería la de, digamos, plantear que en el fondo, en esos tiempos, la justicia era el poder, ¿no? Nosotros entendemos hoy la justicia, en fin, o el poder judicial como un poder, ¿no? En el marco de nuestra noción de división de poderes, que en esos tiempos evidentemente no existía, ¿no? Pero hay que decir que tradicionalmente el poder del monarca era el poder de hacer justicia, o sea, el poder de la jurisdicción, ¿no? Jurisdicción significa decir el derecho. Esa es la jurisdicción, ¿no? En otras palabras, en lo fundamental, el poder del monarca consistía en dar a cada uno lo suyo. Y dando a cada uno lo suyo, el monarca mantenía el equilibrio social en una sociedad, como todos sabemos, que era jerárquica, es decir, desigual, y que era corporativa, ¿no? Esto es muy importante tenerlo presente para no caer pues en anacronismos, ¿no? La justicia, decían autores de la época, era lo que hacía de una agrupación humana un reino. Y por eso se decía que la administración de la justicia, cito, es aquella por donde los reyes reinan.
¿no? Es decir, si el rey no hace justicia, no reina, digamos, no es otra su función. De este modo, gobernar era primordialmente juzgar, dar a cada uno lo suyo, ejercer la justicia distributiva, en un contexto en el que aún no había aparecido, obviamente, la noción de la división de poderes. Y aquí quiero citar a un historiador español, catalán, Pedro Molas, quien ha escrito de manera muy certera, ¿no?, lo siguiente: la administración se identificó durante siglos con la justicia, ¿no? Hoy la administración se identifica pues con la ejecución, con el poder ejecutivo, etcétera. Pero durante siglos la administración se identificó con la justicia. Así lo afirmaron, por ejemplo, las ordenanzas reales de Castilla de 1484, ¿no? Al decir, el propio oficio del rey es hacer justicia, ¿no? Pero hacer justicia no es algo, digamos, o no tiene mucho que ver con lo que hoy puede hacer un juez, ¿no? Es decir, hacer justicia era decir el derecho, no crear el derecho, ¿no? El rey interpretaba lo que era una dimensión superior, lo que era una dimensión preexistente creada por Dios, ¿no? Hoy los legisladores pueden crear el derecho, ¿no? Pero en esos tiempos no se creaba el derecho estaba ya, era un ordenamiento superior, ¿no? Inmutable, eterno, creado por Dios, ¿no? Por tanto, el rey era visto fundamentalmente como un mantenedor de la justicia, ¿no? Que garantizaba los derechos de las corporaciones, que garantizaba los derechos de los individuos. Por eso es tan frecuente, por ejemplo, el hecho de que muchas personas en los tiempos del virreinato del Perú escribieran directamente al monarca pidiendo justicia, ¿no? Es decir, la justicia es la base de todo, en definitiva. Y claro, obviamente el rey no podía, pues, hacer justicia personalmente a medida que en Castilla, pues las labores, digamos, gubernativas se van haciendo más complejas, aparecen evidentemente los ministros, aparecen los jueces, ¿no? Que son los que en nombre del rey hacen justicia, ¿no? Y ese juez, que es el juez que predomina en la América hispana, ¿no? La gran diferencia que presenta frente a lo que nosotros podemos entender como la figura del juez es que el juez en el antiguo régimen resolvía cada caso en función de las peculiaridades específicas de cada caso, ¿no? Y no por medio de la aplicación de una ley general, ¿no? Es decir, el tiempo virreinal es el tiempo de los privilegios, pero privilegios entendidos estrictamente como leyes propias, como leyes particulares. Nosotros hoy podemos entender el privilegio como algo necesariamente mejor, ¿no? Si yo tengo un privilegio y ustedes no, yo estoy en una posición mejor. Pero no, privilegios lo tenían todos, entendiéndose privilegio como ley privada, como ley propia. Cada corporación, cada grupo humano, cada institución tenía su ley propia, ¿no? Y no se funcionaba a partir de leyes generales. Y en ese contexto, el criterio de conciencia era central en la labor de discernir justicia, y el juez podía fundamentarse en varias fuentes jurídicas, como por ejemplo la doctrina, que era importantísima, que eran los textos jurídicos, ¿no? Anteriores y de esa misma época, ¿no? Nosotros sabemos cómo muchos jueces en el Perú colonial, pues, citaban a Solórzano Pereira, citaban a Juan de Matienzo, citaban a tantos autores doctrinarios, ¿no? La costumbre fundamental era un derecho plural, era un derecho donde se tenían en cuenta las peculiaridades de los diversos grupos, etcétera, ¿no? La jurisprudencia era otra fuente muy importante, las propias sentencias previas de los jueces, y por supuesto la ley también, ¿no? La ley expedida por el monarca. Pero eran fuentes jurídicas que tenían una importancia, digamos, análoga. No había una superioridad notoria de una fuente sobre las demás, como sí ocurre a partir de la Ilustración y a partir, en el caso del Perú, de la independencia y del triunfo del liberalismo, donde la ley escrita se erige como la fuente fundamental del derecho y el juez, a partir de entonces, no podrá, bajo ningún concepto, decidir en contra de la ley, ¿no? Entonces, al prevalecer la consideración de las peculiaridades de cada caso,
y al no estar atado el juez de modo obligatorio a ninguna fuente del derecho, éste gozaba de gran libertad para resolver. Por eso se ha dicho que en esos tiempos, y esa es una frase que me gusta mucho, ¿no? Se ha dicho que en esos tiempos el señor del proceso era el juez, ¿no? El señor de los procesos judiciales era el juez. El juez era muy poderoso. Y en la medida en que era muy poderoso, requería tener una serie de características que podían resumirse en 5 atributos fundamentales de acuerdo con la doctrina de la época, que son los siguientes: ciencia, experiencia, entendimiento agudo, rectitud de conciencia y prudencia. Fíjense, 3 de estos atributos están referidos a características de la personalidad del individuo que va a administrar justicia, a saber, el entendimiento agudo, ¿no? La perspicacia, en fin, es un atributo personal, la rectitud de conciencia y la prudencia, ¿no? Además, como es obvio, ese juez prudente, recto e inteligente debía conocer la cultura jurídica y debía tener experiencia en ella, porque en definitiva un punto crucial de su misión era articular las diversas fuentes que nutrían el orden jurídico. Pero lo fundamental era que se tratara de un hombre bueno, y en ese sentido se hablaba del judex perfectus. La doctrina habla del judex perfectus, el juez perfecto, ¿no? Por eso, en esta justicia de jueces, ¿no? Porque la justicia en nuestros días, podríamos decir que es una justicia de leyes, ¿no? En esos tiempos podemos hablar de una justicia de jueces. Por eso, en esta justicia de jueces, las virtudes personales del juez adquirían un papel central. Incluso se podía aceptar que un juez no fuera letrado, ya que el administrar justicia dependía más de la conciencia que de la ciencia, toda vez que la justicia estaba asociada al orden trascendente de la equidad alimentado por la religión. Así, un tratadista de finales del siglo XVIII resumía las condiciones del juez del siguiente modo: no hay sabiduría perfecta donde el temor de Dios falta. Con él se alcanza el acierto en cuanto bien se desea y se gradúa el juez de prudente y docto, ¿no? Obviamente, como todos sabemos, la dimensión religiosa está íntimamente vinculada con la dimensión política y la dimensión pública, ¿no? Entonces, al administrar justicia, comillas, juez perfecto, tenía como uno de los medios más importantes para realizar su trabajo a la propia literatura jurídica, lo que hemos explicado como la doctrina, ¿no? Por tanto, para analizar las peculiaridades de cada caso y descubrir la justicia, porque el juez lo que tenía que hacer era descubrir la justicia en cada caso, ¿no? El juez tenía una ayuda fundamental en su propia biblioteca. Obviamente, entre sus libros tendría recopilaciones de leyes y de normas de diverso tipo, pero sobre todo tendría textos con opiniones de juristas sobre los más diversos asuntos. Todos hemos visto, por ejemplo, en cuadros del tiempo virreinal, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, en el Museo de Pueblo Libre, estos retratos de cuerpo entero de oidores de la audiencia, ¿no? La mayoría de los cuales se retratan teniendo como fondo su biblioteca. Y en muchos de esos cuadros inclusive podemos ver, ¿no?, los títulos de los libros que tienen allí, ¿no? Tan importante era la biblioteca para un juez que estaba prohibido que se embargaran los libros que fueran propiedad de jueces, por ser esos libros las armas más importantes con las que se mantenían a las sociedades en paz y en justicia, ¿no? Es un tema muy importante. Un juez necesitaba muchos libros porque en la doctrina alimentaba su criterio, leyendo las opiniones de otros autores sobre temas parecidos, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, creo que los jueces no necesitan muchos libros para resolver, lo cual me parece una mala señal. No, con esto no quiero decir que volvamos a la figura del juez virreinal, pero lo que es interesante es que el juez tenía que ser una persona, o mejor dicho, que se ponía en evidencia de manera muy notoria la importancia y las virtudes personales del juez, no solamente que conociera el orden jurídico, no, sino que fuera una buena persona. Bueno, otra historia es que eso fuera realidad, otra historia es que realmente hubieran sido buenas personas, pero en todo caso la teoría, la verdad es que es muy bonita, ¿no? O sea, muy atractiva, ¿no? Y luego hay otro tema que es muy llamativo,
Por otro lado, los jueces no estaban obligados, fíjense ustedes, a hacer públicos los razonamientos y los motivos que los llevaban a decidir sus sentencias. Fíjense que nosotros diríamos hoy día qué barbaridad. Si hoy día un juez sentencia sin motivar, pues ha prevaricado, debe ser destituido, porque evidentemente es fundamental para la garantía de la justicia que se sepan las motivaciones. Era la denominada no motivación de las sentencias que provenía de la tradición del derecho común europeo. Al ser el juez un representante del rey e incluso del mismo Dios, y al tratarse de un hombre bueno que debía decir la justicia de acuerdo con las circunstancias concretas de cada caso y en última instancia según su conciencia, la no motivación se daba ¿por qué? Porque protegía la sentencia. La no motivación buscaba evitar polémicas jurídicas que podían ser interminables, considerando precisamente que al ser la doctrina una muy importante fuente del derecho, podía haber posiciones doctrinarias muy distintas en torno a cada caso. Es decir, al no haber leyes generales y al ser el criterio y la conciencia del juez tan fundamentales, el juez se podía basar en una determinada opinión, pero esa determinada opinión podía haber sido eventualmente contradicha por otro doctrinario y entonces realmente las polémicas serían interminables. Entonces, y aquí voy a una pregunta crucial, ¿qué garantizaba la justicia? Porque hoy la justicia está garantizada pues, por la igualdad ante la ley y por la motivación. En esa época de justicia de jueces y no de leyes, la garantía de la justicia estaba en la persona del juez. Si el juez era un hombre bueno, era un hombre prudente, con experiencia y era un hombre conocedor de la tradición jurídica, entonces existía la seguridad de que iba a discernir justicia adecuadamente con referencia a cada caso concreto que tuviera que abordar. Por tanto, como dice Carlos Garriga, la justicia no residía en el derecho, sino que nacía del juez. Hoy la justicia está en la generalidad de la ley, nos protege la motivación de las sentencias, nos protege el tenor de la ley. En ese entonces la justicia estaba en la persona del juez. Por tanto, el arbitrio, el criterio del juez era lo más importante. Y como dice el historiador del derecho argentino Alejandro Agüero, el juez podía modular la justicia, templar el rigor de las penas impuestas por las leyes. El juez podía dispensar la observancia de ciertas formas procesales. El juez podía valorar determinadas condiciones de oportunidad y conveniencia para fundamentar una decisión, ¿no? Doctor, Por tanto, el juez durante el periodo virreinal era un personaje muy poderoso. Giovanni, ¿me estás diciendo que acabe? sí. No, disculpe, le quedan 5 minutos solo para Ah, ya, avisarles. ok, sí, sí, Disculpe. ok, perfecto, sí. Entonces, precisamente al ser el juez un personaje tan poderoso y considerando que ante todo debía ser un hombre bueno, un judex perfectus, su comportamiento debía ser también ejemplar, ya que finalmente la garantía de la justicia estaba en el juez. Por eso la corona insistió en una serie de disposiciones dirigidas a asegurar que los jueces no tuvieran vinculaciones con las sociedades en las que trabajaban, etcétera. Se buscaba la imparcialidad de los magistrados para asegurar la recta administración de justicia. La teoría es muy atractiva. Si leemos lo que dicen los autores de la época sobre los jueces, realmente es algo maravilloso, ¿no? Claro, el problema es que en la práctica muchos de estos jueces pues no dieron la talla y como digo en el texto que les he entregado, ¿no? La tentación de la codicia era muy grande y más en el Perú, ¿no? Porque en el Perú, como decía, no recuerdo, creo que lo dio Antonio de Calatayud, está en el texto, no es tan fácil el proceder bien. ¿No? Muchos jueces decían, es más difícil ser bueno en el Perú o en América o en el Nuevo Mundo que en la península. ¿No? Hay más tentaciones, hay más distancia, hay más complicaciones, ¿no? Entonces realmente tenemos un modelo de juez efectivamente muy poderoso, pero tenemos una cantidad de situaciones que hacen que estos personajes pues puedan evidentemente caer en la tentación de la codicia, ¿no? Pero como digo en el texto, la codicia, hay dos tipos de codicia, ¿no? La codicia buena y la codicia mala. La codicia buena es el legítimo interés de la persona por juntar riquezas de manera legítima.
Y la codicia mala es ya aprovecharse de cohechos, etcétera, de torcer la justicia para obtener beneficios particulares. Pero ojo, no olvidemos también que en este tiempo la dimensión pública y la dimensión privada están confundidas, están mezcladas, ¿no? Y por otro lado, el incumplimiento de la ley era algo bastante frecuente, pero eso no nos debe escandalizar, porque incluso estaba prevista en la propia normativa que la ley se podía obedecer y no cumplir, ¿no? Historiadores que no estudian mucho la historia del derecho sueltan la carcajada. Ah, ja, 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 obedecer y no cumplir, qué ridículo ya, ¿no? No, pues, obedecer y no cumplir era algo muy lógico, porque como las leyes en principio estaban pensadas para casos concretos, las autoridades que recibían leyes podían decir, bueno, obedezco. En la audiencia, por ejemplo, se hacía una venia delante de una real cédula o se ponía el documento sobre la cabeza, ¿no? de los magistrados, y luego se suplicaba el incumplimiento. ¿Por qué? Por no ser aplicable a los casos particulares de esa jurisdicción, ¿no? Entonces, esto del obedecer y no cumplir no es algo, pues, absurdo, de gente, pues, idiota, no. Tiene su racionalidad, ¿no? Y además, el derecho indiano, y esto es bien importante, fue mucho más, ¿cómo podríamos decir? Ponderó mucho más las peculiaridades de los distintos grupos. Como es un derecho, como es una sociedad corporativa, ¿no? A diferencia del derecho liberal que busca alinear a todos con la legalidad, con una legalidad, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay muchos debates sobre justicia e interculturalidad. ¿En qué medida, pues, costumbres ancestrales, por ejemplo, de grupos étnicos amazónicos que van en contra de la ley, pueden aceptarse o no? Bueno, pues en el derecho indiano eso era lo común, ¿no? Porque era una sociedad corporativa y una sociedad desigual. Así como a nosotros la igualdad nos parece lo lógico, para esta gente la desigualdad era lo lógico. La sociedad corporativa, donde había una cabeza que era el rey y donde había una serie de órganos y donde los grupos constituían los diversos órganos. Y todo intento de desvirtuar ese cuerpo era, pues, un delito, ¿no? Porque el pie no podía pretender ser cabeza, la mano no podía pretender ser corazón, eso corrompía el cuerpo de la sociedad, ¿no? Entonces hay que entender muy bien esto, porque si no, simplemente no tendríamos por qué estar discutiendo estos temas, ¿no? Simplemente concluiríamos, todos muy de acuerdo, en que esta gente, pues, era un grupo de loquitos, ¿no? Que hablaban de desigualdad, que hablaban de privilegios, que hablaban de jerarquías. Bueno, pero ese fue el sentido común hasta hace 200 años, ¿no? Y esta gente era gente, pues, tan falible y tan humana como nosotros, ¿no? Entonces yo creo que debemos, como dice, me parece que es Paolo Grossi, quitarnos las anteojeras liberales e intentar meternos en esta forma tan diferente de entender no solamente el derecho, de entender la sociedad, de entender lo que es la persona. Esto de que el pecado sea delito y el delito sea pecado, no es una cuestión de loquitos, tiene su lógica. No tiene su lógica. Y que el pecado pueda ir en contra del cuerpo social también tiene su lógica. Entonces, hay que leer, y era gente realmente, digamos, intelectualmente brillantes, muchos de esos autores, de estos doctrinarios de los siglos XVI, los arbitristas, por ejemplo, del siglo XVII. Hay que leer esos textos, ¿no? No podemos simplemente con nuestra superioridad del siglo XXI, ¿no? Estar allá, digamos, ninguneando a esta gente que realmente tiene sus méritos, ¿no? En fin, con esto no quiero hacer, repito, un alegato en torno a que todo tiempo pasado fue mejor, pero ya para concluir, yo creo que sería bien interesante, y más en el Perú de hoy, lamentablemente, no que los jueces no cumplan la ley, por supuesto tienen que aplicar la ley, pero qué interesante sería que también se viera que los jueces tienen que ser personas cultas, tienen que ser personas éticas y que no simplemente se sepan el Código Civil, el Código Penal y el Código Procesal para poder ganar una plaza, ¿no? En una sociedad donde es tan dramático, sobre todo, ¿no? Que la judicatura sea un empleo tan poco valorado, ¿no? Lamentablemente en el Perú el empleo de juez en nuestra propia universidad, a mí me parece dramático, ¿no? Como poquísimos son los egresados que realmente tienen la judicatura como una digamos, perspectiva laboral interesante, ¿no? Es un círculo vicioso realmente perverso, terrible, ¿no? Porque hay una falta de prestigio de los jueces y por tanto quienes entran a la judicatura son personas egresadas de universidades que, para ser eufemístico, no tienen excesivo prestigio, es gente que por tanto que no tiene una formación adecuada, no digo instrucción, formación, y entonces, bueno, pues
la situación es terrible, ¿no? Entonces yo creo que mirar a este juez idílico del antiguo régimen puede ser interesante, ¿no? Para entender que ser juez implica tener, y además ser juez implica no solamente saber el derecho, no solamente ser buena persona, sino también tener carácter. Porque hay personas pues que efectivamente pueden ser muy éticas, muy correctas, pero no tienen carácter, ¿no? Y es muy importante por eso esa dimensión personal. En fin, no quiero irme por las ramas, Giovanni me está mirando ya con cierta severidad, de manera que ya seguimos conversando, quizás hay alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Este, bueno, damos paso a la siguiente expositora, que es la doctora Gengerich. Ella es doctora en historia con gran interés por la historia de la mujer y la historia colonial española. Ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Nuevo México y este año ha publicado su obra Cacicas, The Indigenous Women Leaders of Spanish America. Sin nada que decir, le damos paso. Muchísimas gracias por su participación, doctora. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este coloquio y el taller de hoy, junto a grandes colegas. Los organizadores me han pedido que les hable a grandes rasgos del volumen recientemente publicado, Cacicas, las mujeres indígenas de Hispanoamérica, 1492-1825, pero en particular sobre mi contribución en esta colección de ensayos. Y intentaré hacer ambos en el tiempo del que dispongo. El volumen Cacicas reúne entonces a 13 investigadores que cubren el Caribe, Norte y Centroamérica, así como varias regiones de Sudamérica. Cada contribución aporta al registro histórico de estas mujeres y pone en relieve la existencia de las cacicas a lo largo del periodo colonial. Hay que empezar definiendo la palabra cacica. Y en el volumen empezamos diciendo que es una invención lingüística española para referirse primero a la contraparte del cacique, el término arawak, que hacía referencia a los líderes o jefes indígenas masculinos en la región del Caribe. Cuando los españoles llevaron este término, lo aplicaron arbitrariamente a líderes étnicos masculinos y en algunos casos a las élites nativas de otras partes de América. En el preámbulo del libro, Aida Altman nos relata cómo los españoles asignaron el término cacica por primera vez para referirse a las parientas de los caciques de comunidades indígenas cuando estos fueron prácticamente exterminados de la isla española más o menos para 1514. A partir de este momento, el significado del término fue adaptado y manipulado por los nativos de otros lugares, creando así un nuevo estrato social que pudo no haber existido previamente. Con ello, quiero aclarar que este volumen no intenta responder a la interrogante de si hubo líderes femeninas antes de la conquista en alguna o en todas las regiones de la América hispana. Este libro más bien explora la transformación del concepto cacica como una construcción consciente y una redefinición de la identidad hecha desde adentro. Entonces, como sabemos, la historiografía de los caciques masculinos y en los Andes curacas es extensa. No voy a citar ningunos nombres en esta breve presentación, pero con esta base historiográfica de la historia de los caciques en la Hispanoamérica, los 13 contribuyentes de este volumen trazamos las diversas trayectorias de las cacicas de región a región y de siglo a siglo. Los autores proponemos una ruptura de modelos previos que retrataban a las cacicas ya sea como individuos pasivos o como personajes anecdóticos. Y bueno, las cacicas de este volumen, vamos a ver, tomaron muchas decisiones deliberadas, mientras algunas eligieron con quién casarse, otras conocían el funcionamiento de las instituciones legales coloniales y usaron sus redes de parentesco en su favor. Algunas incluso eligieron ponerse del lado de la corona española,
respondiendo a las coyunturas políticas del momento. Precisamente entonces, debido a esta diversidad de experiencias de las cacicas coloniales, el marco teórico que usamos en esta colección es el concepto de subjetividad política. Por subjetividad, el concepto mismo es definido por el historiador haitiano Michel Roth-Trouillot, y él lo define como, y cito, una conciencia específica y articulada y un entendimiento claro de las acciones individuales. Este concepto de subjetividad ha sido clave para examinar la trayectoria de estas cacicas. Aunque estas mujeres no necesariamente desempeñaban papeles políticos en la esfera pública, sus intervenciones se daban al interior de sus comunidades, en ámbitos económicos, familiares y religiosos. La influencia política de las cacicas estaba arraigada en sus linajes y parentescos, pero emerge con sus acciones individuales. Así, hemos tratado de desafiarnos a nosotros mismos a escribir historias de género, ya que no estamos estudiando al cacicazgo en general, pero a las cacicas en particular, desde abajo. Estamos estudiándolas desde adentro. Y voy a explicar un poco más lo que quiero decir por esto. Cada autor de este volumen analiza estructuras políticas indígenas específicas y las formaciones de parentesco e identidades étnicas que se van transformando sin necesariamente depender de las estructuras y jerarquías coloniales. Hablando del estatus económico de las cacicas, hay que recalcar que no necesariamente era un estatus elevado en todas partes. Las mujeres que usaban o a quienes se atribuía el título cacica tenían, sin embargo, cierta influencia dentro del sistema legal español. Entonces, tratando de conectar a la charla previa, ¿no? Esto nos permite desambiguar el término cacica y ubicar a las mujeres en el contexto histórico y regional en el que aparecen. Entonces, en esta parte voy a tratar de darles una sinopsis de los capítulos que forman parte de esta colección. Siguiendo un orden cronológico de momentos claves de la historia colonial, Ida Almond ubica el origen de las cacicas en la isla del Caribe, donde este concepto surgió por primera vez. Luego, Bradley Benton explora su desarrollo en el Valle Central de México, específicamente en Teotihuacán, donde los nobles mexica apelaban a su linaje para otorgar beneficios de cacicazgos a herederas mujeres. Este es uno de los ejemplos más tempranos en México colonial. Luego, en la región del Bajío de Querétaro, ya en el siglo XVII, y quiero enfatizar que es el siglo XVII, Peter Vilela examina la participación institucional de las cacicas en la fundación de conventos para mujeres indígenas. Ahora sí, entrando ya al siglo XVIII, continuamos en México, pero esta vez en la Ciudad de México, Margarita Ochoa, mi coeditora, analiza casos criminales para entender el poder político comunitario que las cacicas ancianas ejercían en sus comunidades, funcionando como mediadoras y hasta jueces locales para resolver pleitos domésticos. Catherine Komisaruk estudia los territorios que formaban parte del Reino de Guatemala, que incluían Chiapas, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, como los conocemos hoy en día, agregando los matices de la desaparición de las cacicas coloniales en un periodo tardío. En la América del Sur, Chantal Callavet analiza una serie de testamentos de cacicas de los Andes norteños, de regiones como Pasto, Otávalo, Panzaleo, La Tacunga, en los actuales Ecuador y Colombia, para proponer un modelo de filiación ambilineal que permitía a las mujeres ocupar puestos públicos.
En la costa norte peruana, más específicamente en las regiones de Piura y Trujillo, Karen Grabert explora la creativa manipulación del pasado histórico de las comunidades indígenas que, junto a otros precedentes legales, sirvieron de modelo para la argumentación de la sucesión femenina. En el Valle Central peruano de Chincha, la doctora Liliana Pérez Miguel, aquí presente, junto al doctor Renzo Honores, hacen una lectura detallada de la participación de las cacicas involucradas en pleitos en medio del proceso de composición de tierras que mermó a las comunidades indígenas en los 1590s. Desde el ámbito de la historia legal, este capítulo examina las nociones de justicia y los novedosos argumentos legales planteados por estas cacicas. Ya en el periodo colonial tardío, Florencia Raulet examina las cacicas de grupos étnicos del Río de la Plata que han recibido poca atención en el idioma inglés. Bueno, el volumen está escrito en inglés, así que nos ha dado mucho gusto incluir esta región como parte del volumen. Raulet entonces hace un análisis de fuentes militares y aspectos culturales y lingüísticos para examinar el liderazgo de las cacicas en la diplomacia militar en esta región. Ahora voy a entrar a un poco más de detalles respecto a mi contribución, y ya que el público asistente ha tenido acceso a este capítulo, voy a hablar a grandes rasgos del argumento y voy a hacer un poco de análisis, pero sí me gustaría que si hay tiempo después podamos hacer un diálogo respecto a este capítulo. Mi capítulo está dedicado a una cacica realista del siglo XVIII. Es un estudio de caso que examina la formación de una cacica que llegó a ser gobernadora y yo examino su desempeño en pleno poder ejecutivo cacical. El personaje se llama María Teresa Choquehuanca y ella llega a ser cacica y gobernadora de Azángaro, Anansaya, en la cuenca del Titicaca, y pertenecía al linaje conocido de los Choquehuanca, que ha sido más estudiado en torno a sus actores masculinos y más en relación con la rebelión de Tupac Amaru entre 1780 y 1782. Doña Teresa fue en realidad contemporánea de la conocida cacica Tomasa Tito Condemaita y de otras mujeres importantes de la época, como Micaela Bastidas, Bartolina Sisa y Gregoria Pasa, entre otras, interactuando muchas veces con estas cacicas. Sin embargo, a diferencia de estas mujeres a quienes se les conoce como cacicas patriotas, el caso de la cacica que estudio, Teresa Choquehuanca, puede estudiarse muy a fondo debido a la riqueza documental de fuentes que hay y que retratan su vida en diferentes momentos. Sin embargo, a pesar de que hay una riqueza documental para estudiar la vida de esta cacica u otras cacicas realistas, estos documentos han sido dejados de lado por el estigma traidor atribuido al grupo realista. Pero si consideramos el momento histórico en el que vivió Teresa Choquehuanca, podemos concluir que, al igual que José Gabriel Condorcanqui, doña Teresa participó de las actividades comerciales de productos que transitaban entre Lima y Potosí por el corredor de la cuenca del Titicaca. Además de ser comerciante, ella llegó a ser dueña de varios obrajes y fue nombrada segunda persona del cacicazgo mientras su padre vivía. Fue también testigo de primera mano y sobreviviente de los sangrientos eventos de la rebelión de Tupac Amaru y su desenlace. Y más tarde, como sabemos, fue nombrada cacica y gobernadora por el intendente de Puno y, muy interesantemente, ratificada como tal por el propio virrey Juan José Vértiz. Doña Teresa pertenecía
a un exitoso linaje curacal, dueño de varias propiedades tasadas alrededor de 14,000 pesos, donde pastaban unos 14,000 camélidos, ¿no? Entonces, en relación a lo que dijo la doctora Moldavsky, este caso también nos permite estudiar la cría de ganado, la adopción de ganado introducido y su manejo por parte de los caciques y en específico de las cacicas. El éxito de este linaje, del linaje Choquehuanca, sin duda fue logrado en base a la explotación del trabajo indígena. Y ya que este era una familia curacal exitosa, las próximas generaciones de choquehuancas tenían necesariamente que cumplir ciertas expectativas, tanto sociales como económicas. Y las expectativas eran iguales para los hijos varones como para las hijas mujeres. En el caso de la familia Choquehuanca, la misma generación de Teresa, sus hermanos mayores, don Blas y don José, llegaron a ser justicias mayores, así como curacas sustitutos con rangos militares. Dos de sus otros hermanos, Gregorio y Dionisia, ingresaron a la vida religiosa. Don Gregorio llegó a ser prebendado de la Catedral Metropolitana en La Plata, en Charcas, y doña Dionisia se convirtió en monja de velo blanco en el convento de Santa Catalina, en Arequipa. Doctora, Teresa, disculpe, solo para sí. avisarle que le quedan 5 minutos. Ay, vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces Teresa junto con su hermana María buscaron alianzas matrimoniales con criollos asentados en estas regiones. Y estas alianzas matrimoniales estaban muy, muy bien pensadas. El marido de Teresa era, por ejemplo, otro obrajero. Entonces, mientras él contribuía con la mano de obra, Teresa tenía una dote de más de 3,000 pesos. Entonces, juntando esos recursos es que va surgiendo el poder de la familia cacical. Hablando un poco del contexto de Teresa en medio de la Gran Rebelión, hemos dicho que muchas de las fuentes en las que ella aparece son fuentes que narran, ¿no?, las experiencias de los realistas como supervivientes a estos momentos tan difíciles, ¿no?, en el siglo XVIII. Sabemos que cuando Túpac Amaru comenzó la rebelión buscó ayuda de su padre, de don Diego Choquehuanca, pero sin embargo él no estaba dispuesto a colaborar con Túpac Amaru. Entonces, en medio de todos estos desafíos que ella cumple, ella básicamente sobrevive, ¿no? Y luego es regresada al pueblo de Azángaro para cuando la rebelión ya está suprimida. Entonces, en varios documentos ella narra con muchísimo detalle estos aspectos de la Gran Rebelión que son muy interesantes de estudiar y yo creo que merecen mucho la pena tomarlos en cuenta. Y bueno, quiero avanzar un poquito para poder darles un poco de las conclusiones de este capítulo, ¿no? El capítulo entonces examina las varias tensiones a las que Teresa Choquehuanca experimentó por ser realista, pero también por ser una cacica que no cumplía los roles esperados de ella por los diferentes grupos dentro de su comunidad indígena. Las comunidades indígenas que estaban bajo su supervisión estaban también internamente divididos. Ella experimentó oposición tanto de los principales como del común. Y en resumen, los principales querían que ella actuase como un cacique varón, como un curaca, y el gran común de los indígenas querían que ella actuase como una madre, como una mujer, ¿no? Entonces hay una gran tensión de género en el estudio, en el análisis de su liderazgo cacical.
Al final, ella dimite debido a tantas tensiones que suceden dentro de su liderazgo, pero esta parte me interesaría leerles porque creo que es muy estratégica, ¿no? Ella dimite porque su sobrino fue el que también estaba alentando este tipo de divisiones internas entre los indígenas a los que ella lideraba. Y al dimitir, ella nombra a su sobrino, que se llamaba Manuel Choquehuanca, y le nombra como su segunda persona. Y esta movida es muy importante porque al nombrarle como segunda persona del cacicazgo, ella le encarga la recolección de tributos, que era la parte más difícil de ser cacique o cacica, el recolectar tributos de la población indígena. Entonces ella le nombra como recolector a su sobrino y ella mantiene el cargo de cacica propietaria porque ella dice que es un título que se había reconocido y ratificado por las autoridades españolas. Entonces con estas acciones, Teresa rectifica la situación a su favor para jubilarse muy apaciblemente en una estancia en Muñani. Entonces, ya más o menos para concluir, quisiera enfatizar sobre la necesidad de estudiar este tipo de personajes. Y uno es que ya lo he dicho, ¿no? La extensa documentación sobre los caciques y cacicas realistas nos enseñan o pueden enseñarnos nuevos matices sobre los momentos claves de la historia colonial. En el caso de las mujeres, estos personajes nos ayudan no solamente a expandir la historia de género, algo que ya nos ha invitado la doctora Joan Scott, que también va a participar de este coloquio, para incluir aquellas experiencias de esas mujeres que no formaron parte de las narrativas patriotas o nacionalistas, es decir, que no fueron ni heroínas ni víctimas sacrificadas por sus ideales, pero cuyas historias son igualmente necesarias para comprender la complejidad del pensamiento político de su época. Igualmente, yo pienso que el estudio de personajes como doña Teresa Choquehuanca capta las sutilezas de la difícil tarea de una mujer de ocupar puestos importantes en medio de tensiones políticas y adversidades económicas. Como individuos, las cacicas realistas, más que simplemente traidoras, son sujetos históricos que actuaron con voluntad propia. Y cuantos más casos de este tipo de mujeres saquemos a la luz, más pronto también vamos a cambiar las narrativas historiográficas sobre las mujeres indígenas en general. Entonces, con esto quisiera dejarlo así para también anticipar algunos comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gengerich. Ahora damos paso a la última expositora. Ella es la doctora Liliana Pérez. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Burgos. Es también profesora auxiliar de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en Historia Peruana Virreinal, Historia de las Mujeres y Relaciones de Género e Historia de las Instituciones Eclesiásticas Femeninas. Ha sido Fellow de la Huntington Library en California y de la John Carter Brown Library en Providence. Es coordinadora del Grupo de Estudios e Investigación de Historia de las Mujeres y Relaciones de Género del Instituto Ribagüero, la Pontificia Universidad Católica y miembro de la red Columnario. Titulado Nodo, repensar los márgenes, identidades, discursos y prácticas frente al poder. Entre sus reconocimientos ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Burgos y el Premio Nuestra América a la Mejor Monografía del 2018, con su trabajo que acaba de ser publicado recientemente, Mujeres Ricas y Libres, Mujer y Poder, Inés Muñoz y las encomenderas en el Perú, siglo XVI. Le damos paso, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, muchísimas gracias. Quería felicitar a mis colegas por las interesantes y sugestivas presentaciones que acaban de realizar. Y bueno, yo voy a intentar reducir un poquito el tiempo de la mía para que haya así un poco tiempo para diálogo y para las preguntas de todos aquellos que están participando en el taller. Y voy a compartir pantalla para ver con ustedes la presentación de hoy. ¿Me avisan si se ve, no se ve? ¿Sí? Vale.
Perfecto. Bueno, el título de mi ponencia es, bueno, de mi presentación es Religión y Relaciones de Género en el Virreinato Peruano, Monasterios Femeninos en la Ciudad de los Reyes, siglo XVI, siglo XVIII. Pero, como digo, dado el tiempo y el formato taller, voy a reducirlo un poquito y me voy a ir por algo concreto, que es más el Monasterio de la Concepción de la Ciudad de los Reyes. Y para ello les di un artículo que fue publicado en esta obra del Instituto Max Planck de Derecho Canónico, digo, de Derecho, Instituto de Derecho Europeo, perdón, en una publicación con Otto Damberg, con Benedetta Albani, con Tomás Duff, acerca de normatividades e instituciones eclesiásticas en el Virreinato de Perú, siglo XVI al siglo XIX. Por favor, si podéis compartir el link para esta publicación, está online, está disponible, y probablemente a alguno de los que están asistiendo al taller le puede interesar alguno de los artículos que vienen en el mismo. Más concretamente, acerca del tema que vamos a tratar, pues me sumo un poco a los comentarios que ha hecho la doctora Gengerich acerca de la relevancia, la importancia de analizar el rol, la actuación, la mujer como agente histórico, y un poquito quiero hacer énfasis en lo que ya he señalado. Creo que no solamente debemos buscar heroínas, víctimas, sino ver a la mujer, a las mujeres, no a la mujer, sino a las mujeres en toda su aparición o desaparición. Considero que muchas veces los silencios nos dicen tanto como las palabras, los testimonios acerca de las mismas, ¿no? Un poquito, justamente, Giovanni en la presentación hizo mención de mi obra que acaba de ser publicada, Mujeres ricas y libres, Mujer y poder, Inés Muñoz y las encomenderas en el siglo XVI. No voy a hacer presentación de la obra, eso ya ameritará una presentación que vamos a hacer más adelante, también en otros foros he hablado acerca del trabajo, pero sí, en este trabajo el capítulo 5 lo estoy dedicando a la fundación del monasterio de la Ciudad de los Reyes. Y es precisamente lo que me da un poquito pie a meterme en este tema, ¿vale? Para ello, pues me voy a situar en el Virreinato peruano, siglo XVI, ¿de acuerdo? Y he de hacer una muy breve introducción a qué fue, qué supuso la encomienda. Bueno, tenemos aquí justamente a José de la Puente Brunque, que es uno de los mayores especialistas acerca de la institución de la encomienda, tiene una obra fantástica, ya clásica, acerca de las encomiendas y los encomenderos en el Perú en el siglo XVI, ¿de acuerdo? He de mencionar que fue este trabajo precisamente uno de los cuales me empujó a realizar mi investigación sobre las mujeres encomenderas. Y bueno, nos queda claro que la encomienda en América va a ser diferente a la encomienda en el territorio europeo, si bien tiene un origen medieval, tiene unas raíces hispanas. Sin embargo, la encomienda en América va a ser una merced de hombres y no de tierras, que va a entrañar el señorío de un beneficiario o beneficiaria sobre los indígenas de la encomienda. Es decir, ¿qué es la encomienda? La encomienda era una merced real, de acuerdo, mediante la cual se le daba en encomienda a un beneficiario o beneficiaria un determinado número de indígenas para que les adoctrinara, les protegiera y a cambio recibía servicios, de acuerdo, y tributo por parte de estos encomendados. Sobra decir que durante el siglo XVI va a ser uno de los principales ejes de organización económica social del territorio, de acuerdo, y que va a ser vital para la corona. No solo garantiza el control y adoctrinamiento de los indios, algo importantísimo, sino que además ayuda, fomenta una de las prioridades de la corona, que es la población de los nuevos territorios. Asimismo, va a asegurar la fidelidad del beneficiario o beneficiaria que está siendo recompensada para que se quede en el territorio americano, y se regula el sistema de trabajo indígena. ¿Por qué quería mencionar esto? Bueno, para señalar que realmente estos encomenderos, encomenderas, los miembros del grupo de encomendero van a ser la élite, van a ser los señores de las Indias, por decirlo de alguna manera. No va a ser como una especie de nobleza semifeudal que se nos queda por el territorio americano, ¿vale? Y va a tener muchísimo prestigio social, además de económico, durante el siglo XVI. Y, por ejemplo, José de la Puente señala que a pesar de que el prestigio, los ingresos económicos decaen en el siglo XVII, sin embargo, el prestigio que va a suponer ser encomendero va a continuar a lo largo de todo el siglo XVI. Este grupo encomendero va a ser bastante heterogéneo, pero me voy a ir directamente al caso particular de Inés Muñoz de Rivera. ¿Por qué?
Me interesa ver cómo ella es una de las primeras, bueno, de hecho, ella dice que es la primera española casada que llega al territorio peruano, ¿de acuerdo? Y ella va a ser la sucesora de las encomiendas que pertenecían a su esposo tras su asesinato. Ella estaba casada con el hermano por parte materna de Francisco Pizarro, llamado Francisco Martín de Alcántara, y en el momento de su asesinato en 1541, su hermano, Francisco Martín de Alcántara, también va a morir en la defensa, ayudando a su hermano, ¿no? Entonces ella va a suceder en estas encomiendas que se encontraban pues en Huánuco, en Jauja, en Caraballo, entre otros. No voy a profundizar en este tema, ya que no es el foco y además, como digo, quiero tardar un poquito menos, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que me interesa muchísimo profundizar es cómo a partir de los beneficios obtenidos en la encomienda, no solamente del tributo, sino de las actividades extraeconómicas realizadas a través de las posibilidades que ya tenía relacionadas con ganado, ella tenía un obraje textil, el de la Zapallanga en Jauja, etc, etc, etc. Ella va a acometer otra empresa fundacional, la de un monasterio, el segundo monasterio más importante y el segundo fundado en la ciudad de Los Reyes en el año 1573. ¿Vale? Voy a hacer un poquito énfasis en este tema de la importancia de las obras pías en el mundo americano, ¿no? Tenemos obras como por ejemplo la de Gisela von Webeser, quien nos llama la atención acerca de la importancia del auge de las obras pías que se están dando en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Siendo la mayor manifestación de las mismas precisamente estas fundaciones monasteriales, ¿de acuerdo? Y además estas fundaciones tenían pues diversas motivaciones, tanto económicas, ya que a través de estas fundaciones, capellanías, monasterios, se podía ayudar al sostenimiento de los miembros de la familia. Estarían también los motivos sociales, el estatus, ¿no? Según la dimensión de la donación, era el prestigio del donante. Y finalmente también, que no son menos importantes, y voy un poquito a lo que ha señalado con tanto énfasis José de la Puente Brunque, acerca de dejar nuestras categorías mentales, analíticas del siglo XXI, de acuerdo, para intentarnos poner en las del siglo XVI y entender la importancia de la religiosidad del periodo, ¿de acuerdo? Ya que mediante estas obras se aumentaban las posibilidades de salvación eterna, ¿de acuerdo? Las obras pías, bueno, me voy directamente ya a estas fundaciones monasteriales. ¿Y por qué he hecho esta introducción acerca de las encomenderas? Bueno, porque muchas de las más importantes fundaciones monasteriales y otras obras pías del siglo XVI van a ser acometidas por encomenderas o familiares de los encomenderos. Por ejemplo, la primera fundación de clausura femenina de la ciudad de Los Reyes, el Monasterio de la Encarnación, va a ser instituido por doña Leonor de Portocarrero y por su hija, doña Mencía de Sosa, viuda del encomendero rebelde Francisco Hernández Girón. Tras el ajusticiamiento de su esposo, que había protagonizado una sublevación contra la corona, doña Mencía va a decidir entrar en religión junto con su madre, doña Leonor, viuda del gobernador de Tierrafirme, Hernando Alonso de Almaraz, quien era además tesorero de la Hacienda Real de Lima. En un comienzo, madre e hija van a construir en su propia casa, se van a recluir en ella, pero un poquito más adelante, gracias a un montón de donaciones, de apoyos, van a poder fundar un monasterio, ¿no? Que era de grandísimas dimensiones. Me voy, como señalo, al caso concreto de Inés Muñoz. Inés Muñoz, el 2 de julio de 1573, se presentaba ante el arzobispo Fray Jerónimo de Loaiza, expresándole su deseo de realizar la fundación de un monasterio dedicado a la vocación de la Virgen de la Concepción de la ciudad de Los Reyes. El 15 de septiembre recibía la aprobación y se realizaba la escritura fundacional y de dotación, ¿no? Y antes Aliocha justo mencionaba a Bernabé Cobo, y en su historia de la Fundación de Lima nos narra estas milagrosas circunstancias que habrían provocado que doña Inés se embarcase en este proyecto fundacional. Según Cobo, ella había enviudado de su segundo esposo, el comendador Antonio de Rivera, y su único hijo había enfermado gravemente, ¿no? Y un día, estando en la cama, parece que el hijo despertó y le dijo a su madre estas palabras: por cierto, señora, que durmiendo soñaba que vi a vuestra merced con hábito de monja de la limpia y pura concepción de la Madre de Dios, en compañía de otras muchas, y yo no puedo creer que tan grande bien haya sido soñado, y así pido a vuestra merced
que se acuerde de esto, si Dios me lleve de esta enfermedad. Dice que doña Inés, ¿no?, maravillada de las palabras de su hijo, le aseguró que sí, que le daba su palabra a hacerlo y hacer verdadero su sueño. Obviamente no sabemos hasta qué punto este relato de Cobo está basado o no en la realidad, pero lo que sí que es cierto es que efectivamente Inés, tras el fallecimiento de su único vástago, va a realizar este patronazgo, ¿no? Hay varios cronistas que nos dan noticia del mismo, y bueno, aquí tengo las imágenes del mismo documento fundacional. Un plano de la ciudad de Los Reyes, donde podemos ver precisamente tanto la ubicación de la casa de doña Inés Muñoz, que es aquí al lado del Palacio del Gobernador, en lo que es ahora la Plaza de Armas, ¿de acuerdo? Este número 9, lo cual nos deja ya ver la privilegiada situación que tenía de su casa familiar, y aquí el monasterio de la Concepción, lo cual también nos permite ver las grandísimas dimensiones que tenía este monasterio, que ocupaba una cuadra entera. Y precisamente este documento fundacional es el que nos deja ver un poquito los motivos que habrían llevado a doña Inés a realizar la fundación de un monasterio, ¿de acuerdo? Ella misma va a señalar en su fundación que se hacen alguna satisfacción de las muchas ofensas que contra la Divina Majestad hemos cometido, ¿no? Lo cual nos lleva también a este tema de esta restitución y por dar el ejemplo que debemos a los naturales, aumentando el culto divino. Pero ojo, les vamos a dar ejemplo, pero no las vamos a admitir. Eso es un tema precisamente de lo que hablo en otra investigación acerca de el rol, de la situación de las mujeres indígenas, tanto mestizas como, indígenas y mestizas en los monasterios femeninos virreinales, ¿de acuerdo? Y además, doña Inés añade otro importante motivo para la fundación, la necesidad. En qué terreno está de presente y los méritos de las personas que él pueden tener hijas que hayan de entrar en religión. Es decir, nos atestigua la precaria situación en la que se encuentra el virreinato peruano tras décadas de guerras de conquista y civiles, donde han fallecido un gran número de conquistadores y de pacificadores y otros habitantes de los territorios, dejando muchas mujeres viudas y una generación de descendientes legítimos, naturales y legítimos, muchos de los cuales sin recursos suficientes para tener de qué sustentarse. En este dramático contexto, estas mujeres viudas, huérfanas, estaban en una delicada situación de vulnerabilidad, en la que incluso habrían sido despojadas de sus bienes y privilegios. De esta manera se habría producido la aparición y expansión de un grupo de marginadas y desamparadas que eran una preocupación para la corona. La propia doña Inés había sido una de estas mujeres afectadas por este belicoso contexto de la conquista, ¿no? Ya os he contado cómo habían asesinado a su primer marido, su segundo marido muerto, su único hijo fallecido, es decir, que también tenemos que imaginarnos a esta persona sola en el Nuevo Mundo, ¿de acuerdo? Sin ninguna red parentelar de apoyo y casi imposibilitada de regresar a su Castilla natal a una avanzada edad de más de 70 años. Por lo que, obviamente, esta fundación también habría sido un espacio para, como dice Ángela Tienza en una de sus obras preciosas acerca de las fundaciones femeninas, un espacio para sí mismas, una fundación para ella misma. Ella misma, como os digo, va a cometer esta fundación, pero a mí lo que me ha parecido, lo que me ha gustado observar es cómo toda la pericia y expertise que ha acumulado previamente en el manejo de sus encomiendas va a ser aplicada también para el manejo de esta institución eclesiástica. Es así que doña Inés va a pedir un permiso exclusivo y específico y va a tener una bula apostólica de su santidad por la cual le confirma que antes y después de haber hecho profesión, ella pueda seguir administrando los bienes y haciendas del monasterio. Tengo aquí esta imagen de la bula fundacional, precisamente de 1578, que es un documento, la verdad, precioso. Aquí tenemos estos sellos papales, ¿no?, que nos hablan de esta bula, y ella va a profesar, no profesa hasta el año 1582. Tras esa fecha ella va a ser abadesa. Antes no, va a tener otra monja del monasterio de la Encarnación que tenía más pericia en conducir un rebaño de nuevas profesas, y ella va a ser a partir de 1582 hasta el momento de su muerte en el año 93 la abadesa. Esta profesión también es original de doña Inés y bueno, es una profesión, como podéis ver, preciosa, la verdad.
Bueno, este es un retrato de la fundadora, de doña Inés Muñoz de Rivera. Uno de los temas también importantes para ver, bueno, también el celo con el que ella va a cometer esta fundación, y esta frase la verdad es que me encantó, ¿no? Ella misma en su documento fundacional dice: primero hacemos e instituimos esta fundación y dotación con condición de que no se pueda entrometer ni entremeta en ella el rey, nuestro señor, en proveer patronos ni en disponer cosa alguna de renta ni bienes, sino que siempre se entienda como es patronazgo hecho de mis bienes y de mi hacienda, ¿no? Obviamente, ¿no? Como señalaba antes José, el rey, había una jerarquía y esta no le pareció en absoluto bien para nada al arzobispo, que le pidió que por favor quitara esta cláusula con el acatamiento que se debía al monarca, ¿no? Sin embargo, doña Inés nunca lo quitó. Yo pude consultar la cláusula tal y como estaba en el original. Doña Inés va a decidir adoptar la regla de la Orden de la Concepción y, bueno, precisamente hay varios estudios acerca de la novedad que supuso esta orden en el siglo XV, en el siglo XVI, y además, bueno, un poquito señalar y destacar que es una orden sobre todo femenina, ¿de acuerdo? Apoyada por mujeres como Isabel la Católica, como Beatriz Galindo la Latina, tenía unas connotaciones además relacionadas con la élite, y precisamente esta orden va a ser la que se adopte en este monasterio de la Concepción, dedicada también a mujeres de la élite, ¿de acuerdo? Descendientes beneméritas, de conquistadores, de encomenderos, etcétera, etcétera. La población del monasterio, bueno, antes de irme un poquito a la población del monasterio, me quería ir un poquito a contar las circunstancias particulares, ¿no? En las que estaba también doña Inés, ya que he señalado varios factores, ¿vale? Pero por último, ella se encontraba en pleitos por la encomienda, ¿de acuerdo? Tras la muerte de su hijo, su nuera, la esposa de su hijo, que era muy jovencita, María de Chávez, se había quedado viuda, y a ella le tocaba suceder en las encomiendas. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, pues que el virrey Toledo va a decir que no le corresponde para nada, sino que ya han pasado demasiadas vidas y actúa el fiscal de la corona y le quitan esta encomienda. Es justo en este momento del pleito cuando se funda el monasterio, y un poquito lo que nos deja sospechar, ¿de acuerdo?, es que esta fundación no se habría hecho como un argumento del pleito, pero sí se habría utilizado a lo largo del pleito para justificar la necesidad de la encomienda y la necesidad de unas rentas con las que proveer esta obra. ¿De acuerdo? O sea que son estos factores los que también debemos tener en consideración a la hora de hacer este análisis. Doctora, solo para avisarle que le quedan 4 Y minutos. voy a finalizar ya, como digo, para que nos dé un poquito tiempo para ver y ya ampliar si alguien tiene alguna consulta acerca de este tema. La importancia de los monasterios va a ser central, va a ser importantísima. Simplemente vamos a ver población que hay al interior del monasterio en un censo hecho en el 1700, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un poquito desglosado. Vamos a ver un total de una población de 1041 mujeres, que es una barbaridad para la demografía de este momento, ¿no? De hecho, hay muchísimas quejas acerca de la sobrepoblación de los monasterios. Precisamente va a ser uno de los grandes problemas en el siglo XVIII. Justo acerca del tema que tenemos sobre, bueno, aquí tenía unas imágenes de unas celdas, ¿no?, que también hablo de ellas en el artículo, que muy lejos de lo que se nos puede venir a la cabeza cuando nos hablan de celda, de acuerdo, nada que ver, eran como sus mini departamentitos preciosos. Tenemos la descripción de uno de ellos, desde la Concepción, que tenía estrado, cuadra, patiecito, cocina, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Tenemos incluso esta imagen del monasterio Nuestra Señora de la Peña de Francia, con una propia ermita que tenían metida en el medio de estas celdas, en el medio de las calles. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de visitar el monasterio de Santa Catalina en Arequipa, pues creo que ha podido comprobar, ¿no?, con sus propios ojos la magnificencia de estos lugares. Hay otro artículo en el que profundizo, si lo puedes compartir, por favor, Lucero, precisamente acerca de este tema de la ley y la realidad, ¿no? Pues mal podrá remediar lo que no se sabe, religiosas y normatividad en el monasterio de la Concepción de la Ciudad de los Reyes. Y bueno, ahí está puesto para quienes quieran consultarlo y si quieren ampliar un poquito en los comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ahora damos paso a la ronda de preguntas.
En el tiempo que queda, les comentamos nuevamente a todos los participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, a cualquiera de los exponentes. Aquí tenemos una pregunta que es de Ricardo Raez. Él nos dice, buenos días, doctora Maldavsky. Hubo varios encomenderos que realizaron grandes donaciones para crear conventos y hospitales. Pregunta, ¿hacer donaciones en vida podía servir como sustituto o un adelanto de la restitución? Por otra parte, ¿se puede considerar el testamento de Mancio Sierra de Leguizamo, donde muestra arrepentimiento por sus acciones, una especie de restitución? La pregunta sería para la doctora Maldavsky. Ok, ¿quieres que responda ahora mismo? ¿No hay otra? Bueno, sí, lo que tenemos muchas veces, gracias por esta pregunta, lo que tenemos muchas veces es, son restituciones que empiezan con donaciones y terminan con testamentos. Entonces, efectivamente, y lo que tenemos también es que, o sea, lo que se nota en este tipo digamos, en esta figura jurídica, que es la obra pía, es que en los primeros años en que se empieza a, digamos, a ver esta figura dentro de los testamentos en los años 50, 60 del siglo XVI, son muchas veces restituciones directas a la comunidad, pero también, y lo vemos por ejemplo en el primer alcalde de Lima, restituciones que fundan conventos y fundan hospitales de indios. O sea, hospitales de indios es como una manera también de beneficiar a la comunidad indígena. Pero lo que vemos es que después de un tiempo, los años 70, pues la cláusula de restitución o la causa que tiene que ver con restitución está muchas veces presente en fundaciones de conventos y, por ejemplo, lo que yo he estudiado más, fundaciones de colegios jesuitas. El Colegio Jesuita de Arequipa, que se funda en los años 70 del siglo XVI, pues son encomenderos del pueblo, bueno, de la ciudad, que explican que lo hacen a título de restitución. Después, Mancio Sierra de Leguizamo, efectivamente, bueno, no solamente muestra arrepentimiento, hay una frasecita en su testamento en la que habla de eso, pero de hecho tiene una postura claramente señoril, ¿no? Pues en su testamento explica que en su entierro quiere que los indígenas aparezcan, estén todos, lo acompañen todos con una vela, y entonces funciona en ese testamento como un señor, como si bien recuerdo si es este testamento, pero en todo caso yo creo que hay más que un arrepentimiento en su testamento, creo que también hay una restitución. Efectivamente es probable que muchos de las fundaciones y donaciones de hospitales, fundaciones de hospitales tengan como primer fomento una restitución de bienes, de la misma manera como tenemos a mujeres que fundan conventos como los que nos ha explicado Liliana, y su marido pues también hace restituciones. O sea, ahí hay estas obras pías pues son un instrumento muy plástico que permite hacer muchas cosas y que permite sobre todo salvar su alma, por una parte, al mismo tiempo que asegurar los bienes, ¿no? Porque cuando Inés, supongo, Liliana, quiere fundar este monasterio, es también para poner a salvo una serie de bienes, ¿no? Y en ese sentido, eso lo vemos en España. Bueno, lo hablaremos, pero tengo colegas estudiando esto también en España, y como en medio de conflictos muchas veces se hace este tipo de cosas. Y para terminar con esta pregunta, hay también lo que vemos también es que como el rey multa a los encomenderos que no han puesto cura, o que han estado
tomando más tributos de lo que debían, los encomenderos, yo creo, hacen restituciones para prevenir estas multas que vienen por parte del Estado, o sea, del virrey. Y eso durante la época de Toledo principalmente. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para el doctor de la Puente. Es Ana Roth. Escribe desde Facebook. ¿Qué podemos usar de este saber histórico para una reforma actual del sistema de justicia? Gracias, Giovanni. Bueno, es una pregunta inmensa en realidad, ¿no? Yo reiteraría un poco lo que dije al final de mi intervención, ¿no? Yo creo que todo lo relativo a las prescripciones que se plantean en los autores de los siglos XVI y XVII sobre, digamos, el arbitrio personal del juez, sobre cómo que tiene que ser una persona prudente, que tiene que ser una persona muy perspicaz, que tiene que ser una persona con mucho carácter. En este sentido, sería bien interesante recordar, por ejemplo, una obra de Juan de Matienzo, de la segunda mitad del siglo XVI, que se titula Arbor Judicum. Es un texto en latín, donde dice que el juez es como un árbol. Y, bueno, no tengo acá el texto, ¿no? Pero es impresionante porque atribuye a cada una de las raíces del árbol, al tronco, a las ramas, a las hojas, a las flores de los árboles, las diversas cualidades que debe tener el juez, donde aparece todo, la elocuencia, en fin, la prudencia, todo, ¿no? Y realmente yo creo que efectivamente revisar esos textos es interesante para entender que un juez no puede ser simplemente, como en esa famosa frase atribuida a Montesquieu, ¿no? La bouche de la loi, ¿no? El juez es la boca de la ley, ¿no? No, sino que el juez también tiene margen para interpretar, tiene margen para evaluar, ¿no? Y yo creo que es bien importante que un juez también sea una persona culta, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, yo he estudiado también Derecho y a veces, en fin, no, en fin, puede parecer frívolo mi comentario, pero a veces uno lee cómo están redactadas algunas resoluciones judiciales y uno dice, bueno, pero por favor, primero hay que aprender a redactar, a utilizar adecuadamente el idioma, en fin, cosas tan básicas como esa. Bueno, no solo para la jueza, para cualquiera, ¿no? Pero digamos, yo pienso que habría que ver esto, porque la reforma de la justicia, creo yo, no va simplemente por el lado de mejorar los sueldos. Acuérdense ustedes cuando en la época del presidente Toledo, hace ya 20 años, el ministro, creo que fue Fernando Olivera, me parece, ¿no? Le doblaron el sueldo, o más que doblaron el sueldo a los jueces, lo cual me parece excelente, que tengan una buena remuneración. Pero ese no es el tema. Además, la corrupción no se va a erradicar subiendo sueldos, porque la codicia, y esto ya lo decían en el siglo XVI, no tiene término. O sea, si yo soy codicioso y yo quiero realmente allegar fortuna de una manera ilícita, siempre va a ser insuficiente, siempre voy a querer más, ¿no? Entonces, el tema no es solamente mejorar los sueldos, porque con esa mejora de sueldos tampoco se logró, digamos, que egresados de mejores universidades fueran a la judicatura. Tiene que ser una serie de otras cosas, ¿no? Y yo creo que una buena formación, repito, no instrucción, formación, es bien importante. Y yo pienso que sí podemos aprender de estos autores antiguos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para Sara y para la doctora Sara y para la doctora Liliana. Es de Francisco Mamani. Él dice muchísimas gracias por estas presentaciones, han sido muy interesantes. Y la pregunta es la siguiente. Dentro de sus investigaciones sobre las mujeres, cacicas o encomenderas, ¿han podido ver si ellas tenían injerencia en los programas constructivos de las ciudades donde ellas vivían? Es decir, que además de financiar, ejercían como comitentes seleccionando estéticas o simplemente como deberían ser los edificios financiados. La pregunta es para ambas, ¿no? Bueno, yo de lo que sé en el caso de familias cacicales, como en el caso de la familia de las que le presenté, esta familia subvenciona la construcción de varios templos, ¿no? en esta región. Entonces, no edificios públicos de las ciudades, pero en este caso edificios religiosos, porque creo que hay una directa conexión entre
ser un cacique realista y que a la vez tiene que ser un cacique religioso. Y muchas de estas iglesias que están en este corredor de la cuenca del lago Titicaca y que son base de estudio de muchos historiadores del arte, han sido construidos por estas familias cacicales. Eso en cuanto a lo que sé respecto a la construcción de edificios en estos lugares. Bueno, yo precisamente sí he encontrado esta misma doña Inés. Es que ha sido muy rápido el tiempo de la intervención, entonces siento que se me ha quedado como un millón de cosas por decir. Pero, por ejemplo, sí, en un momento dado, doña Inés le escribe una carta al monarca, ¿no? Como ha señalado José antes, era un método bien habitual para solicitar justicia, favores, mercedes. Y ella le escribe una carta diciendo, oye, ha habido un terremoto, se ha perjudicado un montón la iglesia. Y ella a mí me encanta porque de verdad cómo se notaba su experiencia de administradora. Le pone los precios de todo. Me vale un saco de yeso, tanto. Me valen 2 sacos de arena, tanto. Ha subido además el precio del pollo con el terremoto. Las velas están a tanto dinero. Me hacen falta tantos cálices, tata. Es decir, da toda una serie de cuentas así alucinante. Ella además lleva otro libro de contabilidad bien detallado con una caja de las 3 llaves, ¿no? Algo que era bien usual para toda la contabilidad en la edad moderna, ¿no? Para evitar temas de corrupción. Y da unas indicaciones bien precisas, pero luego, por ejemplo, también he encontrado a la siguiente abadesa, bueno, dentro de 2 abadesas, cuando están acabando el techo de la iglesia, y ella dice, sí, he contratado a tal que es el maestro de albañiles, que dicen que hace uno de los mejores techos de toda la ciudad de Los Reyes y queremos que tenga ta. Es decir, sí he encontrado una actuación de las mujeres dando indicaciones tanto a maestros albañiles como, por ejemplo, también a la hora de la recepción de las obras escultóricas, la cual nos abre también otra línea de investigación súper interesante. Las mujeres en estos monasterios, no solo como receptoras de las obras de arte, ¿de acuerdo?, sino también como promotoras de los primeros circuitos artísticos. Yo tengo una carta de una monja diciendo, he visto que han traído un niño Jesús, no, un